Bueno, como médicos, cuando nos recibimos, incluso antes cuando empezar a estudiar, se nos dijo siempre que el médico nunca deja de estudiar. Entonces se nos metió como un chip de que todo el tiempo teníamos que estar estudiando, todo el tiempo nos estamos formando, todo el tiempo estamos leyendo artículos nuevos, actualizándonos, porque la medicina es así, va cambiando. Pero no sé si nos pasa que es siempre. Entonces, como a veces la vida nos lleva por diferentes caminos, nos hace estar más tiempo con otras cosas, dejamos un poco de lado la parte académica y la parte del estudio, ¿no? Entonces, este material, que sería un complemento de la parte académica, está pensado como para que podamos aprender ciertos temas, actualizarlo y poderlos resolver entre todos. Este señor es un psiquiatra que se llama William Gessler, es estadounidense, y él se encargó en un tiempo de estudiar poblaciones que tenían que aprender. Generalmente estudiaba niños. Entonces, él ideó una pirámide, que es la pirámide de William Glasser, que nos explica que el 10% de lo que nosotros leemos es lo que aprendemos. Casi nada. O sea, el mito de las horas poto, las horas silla. El 20% de lo que oímos es también lo que aprendemos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, por ende esta modalidad está buena porque lo vemos y lo oímos, el 70% de lo que nos enseñan y el 95% de lo que enseñamos. Entonces, es muy importante porque yo les había propuesto que ustedes me dieran la bibliografía con la que quisieran basarse en las clases, para hacerse partícipes y ustedes me enseñen básicamente a mí por qué quieren que yo transmita ese conocimiento, transmita ese tema o qué dudas tienen. Porque lo van a haber leído, aprendieron algo, lo vieron, aprendieron algo. Cuando lo cuenten y me lo manden por audio, lo vamos a haber escuchado y lo vamos a haber pensado y ahí vamos a haber desarrollado un pensamiento un poco más crítico. Bueno, para empezar con el tema de hoy, mi nombre es Cecilia Pascual, soy residente de algún año de la carrera de ginecología y obstetricia, y el tema que les quería contar hoy es la macrosomía. Y para hablarles un poco de macrosomía, en la literatura francesa, un médico, un monje, relata en el siglo XVI que, es que está el Tito, relata que en el siglo XVI había un gigante en la ciudad que se llamaba Gargantúa, entonces el gigante de Gargantúa, el cual embaraza a una persona y en el nacimiento nace un gigante llamado Pantagruel, que era tan asombrosamente grande y gigante que no podía venir al mundo sin haber tenido que sofocar a su madre. Era bastante grande Pantagruel. Entonces, bueno, nada, quería contarles un poco de los primeros relatos de la literatura en bebés que son macrosómicos. ¿Se está pasando el video? ¿El power? Ahí está. Bueno, calcular la edad gestacional o el peso de un feto es bastante difícil y poder estimarlo además, cuánto va a pesar ese bebé al nacer también es un poco complicado. Y saber, y acá se plantea el objetivo de la clase, que es, ¿está bien llamarlos nosotros como tocoginecólogos macrosómicos? ¿Es un buen diagnóstico? ¿Está bien dicho para nosotros? Y bueno, saber que solamente la macrosomía la vamos a diagnosticar con el diario del lunes, o sea, siempre cuando venga el neonatólogo y nos diga que pesó más de 4 kilos, vamos a certificar el diagnóstico. Pero como tocoginecólogos, tenemos que llamar a los bebés que nos certifican como macrosómicos durante la gestación un feto grande para la edad gestacional, que es aquel feto que se le estima el peso superior al percentilo 97 para una edad gestacional determinada. Y el macrosómico va a ser realmente aquel bebé que después de haber nacido, el neonatólogo nos certifique que pesó más de 4 kilos. Entonces, esto es protocolos y guías basadas en el Clínic del Barcelona. Ellos tienen como un 5% de todas sus gestas, que calculo e intuyo, no lo he investigado, que en nuestro país y en nuestra residencia es
un poco más elevado porque estamos en países en vías de desarrollo donde la macrosomía, por las cuestiones genéticas y las cuestiones culturales, también se ve en aumento, en realidad. Bueno, la Sociedad de Controversias de Ginecología y Obstetricia, la COG, define a la macrosomía como aquellos fetos que pesan al nacer, o sea, diagnóstico postnatal, más de 4 kilos, o aquellos que por ecografía tengan un peso fetal estimado más de 4 kilos 500, o superior al percentilo 97 para la edad gestacional. Esa es la definición de grande para la edad gestacional para el ginecólogo y certificado cuando pesó más de 4 kilos por el neonatólogo. Bueno, este es un estudio que se los traje porque era para que vieran que si nosotros buscamos paper con la palabra grande para la edad gestacional vamos a encontrar. Esto es un estudio que se realizó para demostrar todos aquellos nacimientos que eran superiores al percentilo 90, porque hay algunas sociedades que definen a la macrosomía o al grande para la edad gestacional mayor al percentilo 90, no al 97. Entonces, ellos querían averiguar a qué factores de riesgo se asociaban estos nacidos macrosómicos. Entonces, ellos determinaron que la causa más frecuente de factores de riesgo era la edad gestacional al nacimiento, el peso de la madre, la edad materna, si tenía o no comorbilidades metabólicas, y cuáles fueron las complicaciones con respecto a partos normales. Observaron, que es lo típico, que habían más trauma obstétrico. Porque es importante también, de aquí a una guía de la Organización Mundial de la Salud, definir el peso y la talla de un feto. ¿Por qué? Porque no solamente lo tenemos que tomar como la morbilidad y la mortalidad en cifras, sino también medirlo a través de las consecuencias a largo plazo que presentan los fetos recién nacidos macrosómicos. Entonces, ¿por qué hacemos la relación peso y edad gestacional? ¿Para qué? Para mí me pareció importante esto porque creo que debemos establecer un criterio y establecer ciertas pautas que nos vamos a guiar todos por lo mismo, hablar todos el mismo idioma, para poder plantear un buen pronóstico o un mal pronóstico de acuerdo a las características de la paciente y así un acorde manejo clínico. ¿Es importante como patología la macrosomía o los grandes para la edad gestacional? Sí, son muy importantes. ¿Por qué? Porque el peso al nacer es lo que estima la mortalidad y la morbilidad neonatal, ya sea en cualquiera de los dos extremos. En el extremo, bajos pesos al nacer y en el extremo, grandes al nacer. Los dos representan morbilidad en esa etapa de la vida. Y a medida que aumenta el peso al nacimiento por encima de los 4 kilos, aumenta así la mortalidad también de esos neonatos. Entonces, los recién nacidos macrosómicos nos representan un problema porque a través de ellos, y reduciendo la incidencia de esta enfermedad, podemos reducir también la morbimortalidad neonatal. ¿Cómo nos vamos a guiar nosotros como tocoginecólogos? Importantes hechos de nuestra historia clínica. Es importante, por ejemplo, una buena historia clínica prenatal, que muchas veces no lo conseguimos porque son embarazos no controlados, embarazos que no sabían que existían. Entonces, es muchas veces difícil poder estimar toda una historia y una buena historia clínica prenatal. La estimación y el cálculo del peso fetal y un buen control obstétrico después de haber realizado el diagnóstico, para que cuando nosotros tengamos un nacimiento de un macrosómico sea en las mejores condiciones posibles y así disminuir sus riesgos postnatales y con eso disminuir la morbimortalidad. Bueno, quería hablarles un poco también de la fisiopatología de esta patología obstétrica, que se fundamenta en diferentes factores. Tenemos los factores genéticos, los factores hormonales y los factores placentarios. Dentro de los factores genéticos sabemos que los recién nacidos tienen de variar en una normalidad de peso de entre 2,8 kilos y 3,9 kilos hasta las 40 semanas. Esa es la normalidad.
pero tenemos diferentes medidas y diferentes estándares de acuerdo a la raza, de acuerdo a la etnia, y también hay que comprender los factores determinantes de los progenitores, o sea, las características fisonómicas de la madre y las características fisonómicas del padre, como le pasó al gigante de Gargantuel. Bueno, y los factores hormonales, donde uno de los principales es la insulina. La insulina se la conoce en la gestación como la hormona del crecimiento fetal, o sea, así de importante es esta hormona, y se la conoce así porque es una hormona anabólica, es decir, que favorece el desarrollo el crecimiento de, por ejemplo, músculo, por ejemplo, grasa. Entonces, estos fetos tienen mayor posibilidad de generar organomegalia, sobre todo del hígado, sobre todo del corazón y del vaso, porque son tejidos que son muy sensibles a la insulina. No así, por ejemplo, el desarrollo cerebral, porque el cerebro es un órgano que no es dependiente de insulina. Otra de las hormonas importantes es la leptina. Esta hormona afecta al crecimiento fetal, es una hormona que la va a producir tanto el feto como la madre, y su aumento se ha visto en pacientes que tienen mayor cantidad de grasa corporal, en pacientes obesas, que tienen mayor cantidad de adiposidad. Entonces, esto favorece a tener fetos grandes para la edad gestacional. Otra de las hormonas importantes durante el desarrollo fetal es la somatomedina, que es la hormona del crecimiento. En la mujer lo que hace es, en el feto lo que hace es, al estar un poco más disminuidas sus concentraciones en el crecimiento fetal, pero aumentan exponencialmente en la etapa postnatal, y saber que hace un pico exponencial que ayuda al crecimiento fetal entre las 20 y las 24 semanas. Entonces, es una hormona que está implicada en todo el crecimiento fetal. Y los factores placentarios, como sabemos, la placenta es un órgano que nos permite la conexión entre la gestante y el feto, entonces es un órgano que nos hace que podamos tener diferentes sustancias que de la madre pasan al feto, como por ejemplo es la glucosa, que atraviesa la placenta por difusión facilitada, y eso hace que aumenten o no los niveles también de glucemia fetal. Por ende, en pacientes diabéticas que no tienen un buen control metabólico, tienen aumentada la concentración de glucosa en sangre, aumenta la difusión facilitada de la glucosa por la placenta y aumenta la concentración de glucosa fetal. Por ende, son más propensos, al tener tanta cantidad de insulina, a generar todo el ciclo que habíamos hablado de la insulina a partir de cómo generaba estos procesos anabólicos. Y también saber que la placenta tiene una hormona propia, que es el lactógeno placentario, que en su composición tiene una parte muy similar a la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Entonces, esta hormona influye muchísimo en el crecimiento fetal. Bueno, como parte importante de nuestra historia clínica, como habíamos dicho, uno de nuestros pilares fundamentales es recabar antecedentes que nos lleguen a hacer sospechar de esta patología. Uno de los antecedentes lo vamos a dividir en constitucionales y de la gestación. Los antecedentes constitucionales, algunos vamos a poder modificar, y acá se va a basar nuestro pilar de tratamiento, básicamente. Y en los gestacionales también, otros van a poder ser modificables, pero la mayoría no. Por ejemplo, como antecedente, tenemos a un hijo previo también con el diagnóstico de macrosomía, más de 4 kilos al nacer, índice de masa corporal materno, multiparidad, más de 4 gestas, etnias, son más propensas en las africanas y en las latinas, o sea que estamos dentro de un factor de riesgo. Peso de nacimiento, si podemos tener el peso materno, más de 4 kilos, o la edad materna que sea menor de 17 años, diabetes o obesidad paterna también. Todo esto hace que aumente los factores de riesgo para desarrollar un feto
grande para la edad gestacional. Y los antecedentes de la gestación son el aumento excesivo de peso durante la gestación, más de 16 kilos, como les digo, este es uno de los factores que nosotros podemos intervenir y podemos modificar. ¿Por qué? Porque aunque no se aconseja que la paciente disminuya su peso, sí se aconseja que lo mantenga. Entonces nosotros podemos ayudarla con ejercicio físico, con una buena alimentación, derivación oportuna al nutricionista, también con buen control metabólico de la diabetes gestacional. Se ha visto que los fetos con sexo masculino son más propensos a ser grandes para la edad gestacional y los embarazos cronológicamente prolongados. Este es otro artículo que yo les quería mostrar, que es un artículo que hicieron un grupo de estudiantes de Cuba, donde ellos querían ver a aquellos fetos macrosómicos que no fueran dependientes de la diabetes, porque básicamente a eso quiero apuntar ahora, es que no, digamos, bueno, un grande para la edad gestacional o macrosómico, pensarlo siempre, hay diabética seguro. No, no es así. Tenemos una gran parte que no está relacionada a esta alteración metabólica de la gestante. Tenemos a las macrosomías no diabéticas. Y ellos lo que hicieron fue hacer un estudio retrospectivo transversal que evaluaron casos controles y relacionaron las madres que eran diabéticas de las no diabéticas y ver qué características tenía cada grupo y ver cómo se relacionaban, por qué es importante esto, saber y no pensar siempre un grande para la edad gestacional es un niño de segura madre diabética, porque tenemos que pensar también en estos. Estos son síndromes genéticos que se asocian a macrosomía o a grandes para la edad gestacional. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos de estos síndromes que se asocian, además de macrosómicos, con melpolidrápneos, además de macrosómicos con macro o microcefalias o hidrocefalias. Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido pacientes macrosómicos y que les hemos pedido un scan fetal o una ecografía y se ha observado otra alteración? Bueno, ¿por qué no pensar también un poco en estos otros síndromes que probablemente ni se nos pasan por la cabeza? Entonces, y de buena práctica siempre pedir un scan fetal, no viene mal, si no lo pedimos oportunamente, sino pedirlo oportunamente siempre de rutina. Bueno, ¿cómo diagnosticarla? Para diagnosticar, bueno, el peso es como uno de los factores muy importantes en el control obstétrico. Diagnosticar ya sea tanto un bajo peso como un grande para la edad gestacional es difícil y es importante, o sea que lo tenemos que hacer igual, siempre hay que seguir un control del peso, a través de 3 pilares, como les dije: la historia clínica, un buen examen físico y el pilar diagnóstico de métodos complementarios. Habíamos hablado ya de la historia clínica con los antecedentes, con la parte genética, la parte hormonal, la parte de todo el componente de la gestante, pero ahora nos toca la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para poder saber si ese feto es grande para la edad gestacional? Y capaz que este nombre les parezca como, nunca lo escuché, no sé qué es, pero es el método de Johnson-Tosach, y no es ni nada más ni nada menos que la medición de la altura uterina. Se mide a través desde la pelvis, desde la sínfisis pubiana hasta el fondo uterino, hasta localizar el producto de la presentación, y no es un método tan utilizado, pero es importante para la toma de decisiones obstétricas, y más si nosotros no sabemos dónde vamos a desempeñar nuestras funciones en un futuro, capaz no estemos en el hospital y no tengamos una ecografía para poder derivar oportunamente y bien derivada a una paciente a un centro de mayor complejidad. Entonces, otro grupo de estudiantes, en este caso de México, lo que hicieron en el 2007 fue ver qué tan real y qué tan validero es la toma de la altura uterina con respecto a un método complementario más sofisticado, como por ejemplo la ecografía. Entonces ellos lo que hicieron fue calcular en también un estudio de casos y controles, controlaron la edad fetal comparada con la ecografía y el peso fetal al nacimiento con la ecografía y el peso fetal
al nacimiento comparado con el método de Johnson-Touch, y ellos concluyeron que es un método confiable. ¿Por qué? Porque en un 95% podemos confiar en este método, es no invasivo, lo podemos hacer fácil, lo podemos hacer rápido, tiene un buen adecuado control pronóstico y permite adecuar bastante exacto el peso de la gestación. Entonces, no hubo una diferencia significativa entre la ecografía y este método. Generalmente hay unos 240 gramos de desfasaje en más o en menos, pero no es significativo para lo que queremos hacer. Entonces, a prestar atención con este método. La regla de Johnson se puede utilizar a partir de las 28 semanas de gestación, y lo que vamos a hacer es averiguar el peso fetal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Medimos la altura uterina, le restamos 12 y todo eso lo multiplicamos por 1,55. Es una fórmula. Hay calculadoras en internet que te calculan esto. Entonces, generalmente es para posiciones de vértice. Importantísimo, porque es una de las funciones que nos indica realizar como básica la guía de control preconcepcional, prenatal y puerperal del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, nosotros tenemos siempre, casi todos, si no la roban por ahí, una cinta métrica, y tenemos que saber medirla correctamente, usarla muy bien, y colocar esta parte del cero en la sínfisis pubiana, y con estos dos dedos hasta el fondo uterino. Una buena medida de la altura uterina. ¿Por qué es importante? Le saqué una foto a la cinta, y ni siquiera nos hace falta calcular el método de Johnson-Touch, porque ya nos la hicieron en la cinta. Entonces, empezar a tener ojo en las pacientes entre 39 y 40 semanas que tengan un peso fetal estimado más de 4 kilos, porque tienen una altura uterina entre 31 y 35 centímetros. ¿Cuántas pacientes les medimos la altura uterina y vemos que dice 42? Y no decimos nada. ¿Por qué? Porque la paciente es gorda, porque la paciente es diabética, nos parece normal, pero no estamos pensando en que ese feto, si nosotros lo percentiláramos, nos daríamos cuenta que aunque no pese más de 4 kilos 500 en una ecografía, tiene un percentilo más del 97 para la edad gestacional que le corresponde. Entonces, ese es uno de nuestros pilares. Entonces, por favor, las alturas uterinas las midamos correctamente y las tratemos de medir. Yo sé, y hago mea culpa, muchas veces hemos colocado acorde sin saber realmente si era acorde. Entonces, es un método fácil, es un método rápido, y si no tenemos la eco y nos dicen, no le vas a poner el MISOP porque no sabemos cuánto pesa, háganla y fíjense cuánto pesa. Es muy fácil. Y después, otro de nuestros pilares diagnósticos son los métodos complementarios como la ecografía, que en esta guía de la ISWOG del 2019 lo que nos plantea es que el cribado adecuado del manejo del crecimiento del feto es esencial. Como habíamos dicho, es importante para poder predecir un buen pronóstico y un buen manejo clínico. Entonces la ecografía es otro de nuestros pilares y juega un rol fundamental. ¿Qué es importante en ello? Como saber también cuánto es la normalidad del peso esperado, entre 2,800 kg y 3,900 kg, saber qué es un adecuado para la edad gestacional. Es aquel que se encuentra entre los percentilos 10 y 90 para su edad gestacional. Ellos lo toman hasta 90. Nosotros lo vamos a tomar hasta 97, que es lo que dice el Clinic de Barcelona. Más del percentilo 97, ahí recién es macrosómico. ¿Cómo lo hacemos? Según también el protocolo del Clinic de Barcelona, son 3 pasos. 3 pasos que son un bolazo. Un buen cálculo de la edad gestacional del feto, bien realizada, con ecografía precoz y con la fecha de última menstruación para saber si descartamos o no. Peso fetal estimado a partir de biometrías fetales. Casi todos los ecógrafos que nosotros estamos manejando en el hospital o los que podemos conocer están programados con la fórmula de Hadlock-Ahog, que es la fórmula de 1985, y esta tiene un algoritmo ya preformado que mide el diámetro biparietal, el perímetro cefálico, la circunferencia abdominal y la longitud femoral, para así calcular el peso fetal estimado. Y acá es donde viene algo que yo no me enojo, pero ahora me voy a enojar. Si nosotros encuentro una historia clínica de una embarazada que no esté percentilada y la hayamos visto nosotros, tenemos que percentilar a todas.
es muy importante saber el percentilo fetal para la edad, el sexo y la cantidad de número de fetos que tiene esa madre, ¿sí? Es importantísimo para poder valorar el seguimiento obstétrico. En todo momento sirve que lo percentilemos al embarazo, y no en todo momento. Vamos a empezar a percentilar a partir del tercer trimestre, ¿sí? Cuando sabemos que entre las 20 y las 24 semanas, incluso un poco más adelante, ya las hormonas han empezado a decrecer en su pico máximo de crecimiento. Entonces, el rol de la ecografía tiene un valor predictivo positivo. ¿Qué es que tenga un valor predictivo positivo? Son los positivos sobre los verdaderos positivos. Entonces, este valor predictivo positivo se va a ir haciendo más alto a medida que nos vayamos acercando a la edad gestacional de la finalización del embarazo. Entonces, a principios del tercer trimestre, sirve que percentilemos, sirve que hagamos ecografía para estimar peso al nacimiento, y la verdad que no, porque su valor predictivo positivo es bajo a ese momento. En cambio, si nosotros hacemos una ecografía entre las 38 o las 37 y las 39 semanas, ahí sí el valor predictivo positivo de la ecografía es bastante bueno. Entonces, ahora les llega su trabajo, que es que necesito que se bajen las calculadoras de percentilo. Entonces les he buscado calculadoras para Android. Está buenísima, es la iFetal. Esta puede calcular para segundo trimestre, para tercer trimestre. En el segundo trimestre te pide las fórmulas de Hadlock, que sería el diámetro biparietal, la longitud femoral, la circunferencia abdominal y el perímetro cefálico. Esto sí te lo pide para el segundo trimestre. Y las de Android, la verdad que no las he manejado, así que no sé cómo funcionan, pero me fijé y calcula el percentilo. ¿Calcula bien el percentilo, Lu? Bueno, muy bien. Bueno, ¿por qué quería traerles esto? Es para ver cómo nos manejamos nosotros y cómo se maneja el Clinic de Barcelona. Este es el algoritmo que propone para los grandes para la edad gestacional el Clinic. Eco del tercer trimestre, más del percentilo 97, la edad que sea, menos de 37 o más de 37 semanas. Si tiene menos de 37 semanas, le repetimos la ecografía en 3 semanas más. Si sigue dando si da menos del percentilo 97, no tiene mucho riesgo de ser un grande para la edad gestacional ni macrosómico al nacimiento. Si tiene más del percentilo 97, confirmamos lo grande para la edad gestacional, al igual que si directamente hacemos una eco del tercer trimestre, tiene más de 37 semanas, nos da más del percentilo 97, listo, es grande para la edad gestacional. ¿Qué hace el Clinic acá? A cualquier edad gestacional, entonces, del tercer trimestre le pide una PTOG. ¿Para qué? No vamos a tener mucha implicancia ya en el crecimiento de este feto, pero sí podemos controlar, si es una madre diabética no diagnosticada, podemos controlar así los niveles glucémicos y manejarle un mejor control metabólico al momento del parto. Y también un scan fetal. ¿Por qué? Porque si la madre no es diabética, o incluso si es diabética, porque sabemos que las madres diabéticas tienen más riesgo de presentar síndromes fetales, entonces pedir un scan fetal siempre. Entonces es bastante importante poder hacer el diagnóstico de una macrosomía de una madre no diabética. Entonces, si me da un grande para la edad gestacional que no es dependiente de una madre diabética entre las 38 y las 39 semanas, ellos lo controlan por peso. Si pesa menos de 4 kilos, control habitual. Si pesa más de 4 kilos, a partir de las 39 semanas interrumpen, ya sea cesárea o inducción. Se llama inducción de alto riesgo de hiperestimulación, porque ya sabemos, son fetos que son grandes, tienen alto riesgo de ruptura uterina y muchas veces están asociados a síndromes genéticos como el polidramnios. Entonces, más si la paciente ha tenido una cesárea anterior, son bastantes factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para realizar una hiperestimulación. Y si pesa más de 4,5 kilos en diabética o más de 5 no diabéticas, ahí recién directamente hacen una cesárea a las 39 semanas. ¿Qué hace el Hospital Rawson? Bueno, es importante saber qué hace el Hospital Rawson porque el parto vaginal es un
de un feto macrosómico es un riesgo bastante grande para distintas otras patologías como son el trauma obstétrico, como lo hemos visto en algunas clases que si han tenido la oportunidad de ver las fístulas obstétricas generadas por un trabajo de parto ya sea estacionado o con alguna distosia. También tienen mayor riesgo estas madres de presentar una hemorragia posparto y mayor riesgo de distocias. ¿Qué es lo que nos provocan las distocias? Las distocias nos pueden provocar fracturas fetales, como la clavícula, lesiones del plexo braquial y asfixia neonatal. Entonces, tener en cuenta que lo que nosotros queremos lograr es minimizar las consecuencias. Entonces, dice el Hospital Rawson que se hará una cesárea electiva frente a un parto vaginal para disminuir o por lo menos minimizar las consecuencias o complicaciones de un parto vaginal en fetos que pesen más de 4 kilos. Propusieron hacer una cesárea que en la actualidad, como no es posible todavía determinar con exactitud el peso fetal, pero frente a la realidad dice lo aconsejable es terminar en cesárea todos los embarazos con feto mayor de 4 kilos. ¿Quién no hizo un parto de un mayor de 4 kilos? O sea, esto no condice. Entonces no estamos hablando el mismo idioma, no estamos diciendo, sí, pesa esto. Bueno, por más que nos haya llegado, por ejemplo, un expulsivo no controlado, pero una paciente del piso, de más de 4 kilos, sí hemos hecho. Entonces, como que este protocolo que está sacado de las guías de obstetricia del 2016 del Hospital Rawson, no condice con lo que hacemos en la realidad. Entonces, la idea de esto es proponer que hablemos todos lo mismo, digamos todos lo mismo y actuemos todos de la misma manera. Sí, hay excepciones. Podemos decir, bueno, sí, la verdad pesa 4 kilos 200, pero es una gran multípara. Bueno, pero también tener en cuenta que no solamente tenemos que cuidarnos de las distocias, si es una gran multípara, si es una madre añosa, tener en cuenta también otra de las complicaciones que son las hemorragias posparto. Entonces, se asocia con aumento, los grandes para la edad gestacional, con aumento de las tasas de inducción. Las inducimos a las 39 semanas porque pesan más de 4 kilos. Parto operatorio, porque no funcionó la inducción, porque se detuvo la progresión del trabajo de parto. Acuérdense que son complicaciones frecuentes el trauma obstétrico, desgarros perineales de 3er y 4º grado, con la posible realización de fístulas. Daños en los nervios de la madre, daño en el nervio pudendo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la clase que dieron del Hospital de Clínicas, ver cómo una lesión obstétrica, una lesión de trabajo de parto había dejado a una chica imposibilitada de caminar. O sea que hay que ser conscientes y hay que estar atento a no generar ese daño. Y también, bueno, como habíamos hablado, la complicación de la hemorragia posparto. Esas son como complicaciones más que nada maternas por un feto grande para la edad gestacional. ¿Pero qué complicaciones tiene el feto? El feto tiene complicaciones que son la distocia de hombros, por ejemplo, que es la complicación más frecuente en el feto, que lleva a fractura de clavícula, puede llevar a una lesión del plexo braquial y la asfixia perinatal, como habíamos hablado recién. Entonces, tener en cuenta que es la principal complicación fetal, no es la más frecuente en los grandes para la edad gestacional, pero tenerla en cuenta. Había buscado este trabajo de España sobre macrosomía fetal y resultados obstétricos y neonatales. Lo que ellos se habían propuesto a también estudiar era 2 grupos, un grupo control y un grupo de nacidos macrosómicos con diagnóstico al nacimiento, o sea, más de 4 kilos. Y ellos querían observar cuáles eran las complicaciones más frecuentes de estos fetos, y se vio que el 75% eran debido a trauma obstétrico, a trauma del canal de parto por el feto grande para la edad gestacional. Solo el 2% fueron complicaciones hemorrágicas y solo el 2% fue distocia de hombros. Y encontraron que básicamente esta es la fisonomía que se nos debe quedar de una madre riesgosa para tener un feto grande para la edad gestacional, añosa, multípara y obesa. Esas 3 condiciones nos tienen que hacer pensar en que esa paciente es una candidata fiel para tener un feto grande para la edad gestacional con todas las complicaciones que esto implica. Entonces, para hablar un poco de esta complicación fetal frecuente, que es la distocia de hombros,
¿Qué es básicamente la distosia? Es un fallo en la salida del tronco fetal que necesita de algunas maniobras por parte nuestra para poder extraer los hombros durante el trabajo de parto. ¿Por qué se produce eso? El diámetro biacromial del feto es más grande que el estrecho superior de la vagina. Bueno, saber que solo el 50% de las distocias de hombro se producen en macrosómicos, el otro 50% se producen por otro tipo de causas. Bueno, ¿qué me pasa si tengo un feto macrosómico que lo quiero sacar, no me sale, no me sale, no me sale, me cuelgo, vemos que no sale, pesa 4 kilos, 4 kilos y medio, 5 kilos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy sola, son las 2 de la mañana. Bueno, primero, pidamos ayuda y le llegamos a la mujer que deje de pujar. Le dicen a la enfermera, llamen una planta, y esperemos que se despierte. Bueno, no realizar presión fúndica, es decir, no realizar en ese momento, si estamos dándonos cuenta y estamos solos, que tenemos una distosia de hombros, no realizar un Christeller. Parar la perfusión de oxitocina para que no sigamos produciéndole contracciones a la madre y evitar la rotación excesiva de la cabeza fetal. Colocamos a la paciente lo más al borde de la camilla que podamos porque lo siguiente que se nos tiene que plantear es empezar a hacer maniobras para las distocias de hombro. Entonces, estas maniobras, y acuérdense que la distosia de hombro como principal complicación y la grande paralelidad gestacional tienen el trauma obstétrico, tenemos que tratar de prevenir mientras podamos. Entonces, le pedimos a la paciente y a las enfermeras que nos ayuden a colocar una sonda vesical y registramos durante todo el tiempo el proceso que hemos realizado, realizar la medición de tiempo para saber con cuánto contamos para poder tomar decisiones oportunas. Bueno, dentro de las maniobras obstétricas las vamos a decidir de acuerdo a los niveles. Entonces, ¿qué quiere decir que sean de primero, segundo, tercero o cuarto nivel? Quiere decir que son las que vamos a ir optando al principio y cuáles vamos a ir dejando para el final. No puedo pasar a la siguiente si no hice las anteriores. Entonces, como maniobras de primer nivel, la más común es la McRoberts. Esto van a tener que escucharlo, si quieren lo van anotando porque no lo he escrito. Bueno, entonces dijimos que la primera maniobra es la maniobra de McRoberts. Esta maniobra es la que si alguna vez han estado en la guardia de los miércoles y les ha tocado hacer un parto con el doctor Tello, él hace una maniobra que coloca las piernas sobre el dorso, ¿sí? Sobre el abdomen fetal, entonces queda así, que esa es la gran tellera que le llaman, ¿sí? Gaby, ¿qué pasó? ¿Quieren hablar? ¿Quieren decirme algo? Para mí que la Gaby dice que es la tellera. Sí, también dice lo mismo. Exactamente. ¿Por qué la son muy de miércoles. Esa es la maniobra de la tellera. Y después de que no nos funciona la tellera, lo que tenemos que hacer es pasar a... Dice la Gaby que expliques por qué le pones la sonda vesical. También para poder disminuir digamos, si la vejiga llegase a estar llena, disminuimos la cantidad de llenado vesical y con eso puede ser también que puedan pasar el diámetro biacromial a través del canal de parto. Bueno, entonces, hicimos McRoberts, no funcionó, pasamos a Masanti. Es la segunda maniobra del primer nivel. Esa maniobra lo que hace es realizar una presión sobre el dorso fetal suprapúbica. Es como un Christeller. Pero es importante eso, localizar el dorso fetal para que nosotros hagamos la presión hacia el hombro que no puede salir. Porque si no, nosotros no es lo mismo tener una presentación derecha que tener una presentación izquierda. ¿Para dónde van a hacer la presión? Porque si no, no les va a salir igual. Siempre que hagan una maniobra tienen que pensar en que tienen que hacer la tracción, porque hacer la maniobra no va a hacer que salga solo. ¿Qué es lo que queremos hacer con estas dos maniobras de primer nivel? Lo que queremos hacer es reducir el diámetro biacromial para que pueda salir para que pueda salir el hombro anterior. ¿Sí?
Esa es la... Una pregunta. Sí, Una consulta. La última maniobra que hiciste, que es la presión suprapúbica, o sea, es inmediatamente por encima del pubis. por ¿Cómo encima se- del eso es lo que pubis. no me imaginaba. Sí, es por encima del pubis. Ya ¿Y igual, qué hace? espérame que se las explico y les muestro un video. Listo. Bueno, entonces, en este momento dijimos, las de primer nivel no me funcionaron, son esas dos, McGrover y Masanti, no me funcionan. Evalúo hacer un epicio. Hago epicio, tampoco salió, entonces paso a un segundo nivel, que sería otro nivel donde tenemos otras diferentes maniobras. Una de las maniobras que tenemos es la maniobra de Jack Mier. Ese hombre aparece como en muchas cosas de obstetricia. Y que lo que hace es extraer el hombro posterior. Mira, Michelle, acá estoy. Pobrecita la Pachi. Ay, perdón, Ceci, yo pensé que había desconectado el audio, perdón, Ceci. Mira, ahora ya que me escucho, les aclaro más con el tema de la sonda vesical. ¿Te acordás que vimos en la clase del clinic que es importante cuando, ahí es cuando tenemos traumas obstétricos, sobre todo de fístulas? Cuando tenés una cabeza que está retenida y que no la puedes sacar y que sospechás que es por una desproporción, un efecto macrosómico, cuando el bebito está mucho tiempo en el canal de parto, ya sea la cabeza, los hombros o lo que sea, eso produce isquemia de todo lo que es la mucosa vesical. Entonces, al isquemiarse, ahí es cuando se producen las fístulas. Exacto. Entonces, a lo mejor no fue por un trauma directo, sino ha sido por isquemia. Claro. Pero es importante siempre poner la sonda vesical también para tratar de el menor trauma posible en la vejiga. Claro, y eso también evaluarlo durante el trabajo de parto. Si vemos que es un bebé que lleva mucho tiempo y que ya tiene cefalohematoma, cuando vemos que el cefalohematoma va creciendo, es lo que va aprisionando, como decía la Gaby, los tejidos y generando la isquemia de todos los tejidos circundantes. Entonces, si ya sabemos que ha estado mucho tiempo en trabajo de parto y vamos a pasar a hacer el parto nosotros, le ponemos sonda antes. Bueno, maniobras de segundo nivel. La primera maniobra que vamos a hablar es la maniobra de Jack Mier, que es la extracción del hombro posterior. Colocamos una de las manos en la excavación sacra y la otra, y tratamos de llevar el brazo fetal hacia el tórax. Entonces, tratando así de ver si podemos reducir también el diámetro vía acromial para la salida de los hombros fetales. Después tenemos la maniobra de Woods, que también es de segundo nivel, que lo que hace es, la primera también es la extracción del hombro posterior, pero lo que hace es agarrar el hombro anterior desde posterior y el hombro posterior desde anterior y lo rota. Mete estos dos dedos y agarra el hombro anterior desde posterior y el hombro posterior desde anterior. Entonces, está el bebé así, lo rota. Le rota el hombro para que pueda salir. Esa es la maniobra de Woods. Y la maniobra de Rubin es la misma, pero invertida. Entonces, el posterior y del anterior igual, pero lo rota para el otro lado. Esa es Rubin. Y la cuarta maniobra del segundo nivel es Gaskin, que es poner a la paciente en 4 patas y tratar de hacerla parir en 4 patas, que aumenta así el diámetro del canal de parto. Y bueno, y después tenemos Arriba de la camilla. Arriba de la camilla. Sí. La posición del perro, Lucía, no te hagas la que no la conoces. Sí, Lu, la pones en perrito y que le tratás de sacar el niño. Tercer nivel. Maniobras de último recurso. No podemos seguir a partir de eso. Tenemos una de las maniobras, fractura de la, incisión sobre el cartílago medial de la sínfisis pubiana, sin anestesia. SRAC. Supuestamente no está tan vascularizado, no duele. Bueno, esa maniobra se llama sinfisiotomía. Después también podemos realizar otra maniobra que es la fractura clavicular del feto. No sé si alguien se expondría a fracturar
el hombro con la clavícula con todos los riesgos de lesiones del plexo braquial que corresponden. Y la última maniobra es la maniobra de Sabanelli, que es reintroducción de la cabeza fetal al canal de parto y cesárea urgente. Son importantísimas. La de cuarto nivel, la de tercer nivel, la de Sabanelli, las chicas de los jueves la han hecho, porque se tuvo que reintroducir y hacer una cesárea de urgencia, porque no había forma de que el bebé saliera. Bueno, ahora les voy a poner un videito de un chico que lo Una explica. preguntita, la de la sinfisutomía, ¿cómo es? La de la sínfisis. Sí. ¿Por dónde se hace? ¿Por dentro? ¿Por fuera? No, por fuera. Por fuera, localizás el ¿Por pubis. la piel? Sí, por la piel. No sé si se va a ver bien, no sé si lo logren ver. Díganme si lo están viendo. Anda medio lento. ¿Lo ven? Ceci, si nos estás queriendo mostrar algo, Lo que vemos es una diapo de un caso vamos a clínico. vos, ¿Eso? tomar mate. No, un video, ¿no lo ven? No veo nada, Ceci. No Ah, sé no. nada. ¿No se está viendo el video? No. La Ceci ¿No? No, no se ve. No, un caso No, se ve clínico. Power en donde dice casos clínicos. Ay, pensé que se veía el video. A ver, espérenme un segundito a ver si se ve ahora. Ahí que ven. La diapo todavía. Bueno, pará. Ahí se ha puesto otra cosa. Vamos a ver si aparece. A Ahí la ver. vemos a la CIME. Ahí está, ahora sí lo van a poder ver. Ahí. Ahí. Ahí va. Sí, ahí. Hola. Ahí. Sí, ahí está. Ahí está. Ay, anda muy mal. Vos anda explicándonos. Ah, ¿no escuchan? Perdón, pensé que se escuchaba. Bueno, les está explicando primero las primeras dos maniobras del primer nivel, McRoberts primera, que es la tellera, y la segunda, Massanti, y les está diciendo que antes de realizarlas le coloquen sonda vesical a la paciente. Ahí van a hacer Massanti. ¿Cómo se hace la presión? Dice. ¿En qué dirección? Ceci, andás haciendo
el bebé está en un diámetro AP y hay que llevarlo a un diámetro oblicuo con la maniobra de Masanti. Lo que va a hacer es empujar desde la sínfisis del pubis para que roten los hombros. O sea que la mano tiene que ir hacia la cara, hacia donde va la cara, que es hacia donde están los hombros. Claro, no es reanimar, es sostenida. Esas, el 90% tienden a funcionar, no habría que pasar a un segundo nivel. Ahí está tratando de enseñar la maniobra de Rubin, que es cuando la cabeza está en un diámetro AP, llevarlo hacia un diámetro oblicuo, introduciendo los dos dedos y colocando en el hombro anterior desde posterior y en el hombro posterior desde anterior para hacerlo girar. Es la maniobra de Rubin la que va a mostrar. Tornillo de Woods, le dicen ellos a la maniobra de Woods, que es igual que Rubí, pero lo que hace es girarla completa. Por ejemplo, si la cabeza estaba hacia la derecha, tenemos que hacer el trayecto más corto hasta llegar al periné. Si la cabeza está a la izquierda, hay que rotarla entera hasta llegar al periné. Si la cabeza está acá, tiene que rotar un poquito nada más para llegar al periné. Y la siguiente vuelta es completa, por eso es tornillo. Se pueden hacer 2 veces. La primera no destrabó, lo giro de nuevo. Miren cómo es. Ahí dice que para hacer la maniobra de Jacquemier, siempre se ubiquen como si estuviesen ustedes enfrente del bebé. Entonces, para saber cómo van a colocar los dedos, si estoy con el bebé acá, coloco este dedo por arriba y este por abajo para poder hacer la extracción. Lo que primero tengo que hacer es la extracción del hombro posterior, aunque quede el bracito así, le va a quedar así saliendo. Y después sacamos todo lo demás. Bueno, eso era básicamente el video explicando las maniobras. No explica Gaskin, porque sabemos lo que es, y no explica, bueno, la sínfisis, la sinfisiotomía. Bueno, ahora les traigo unos casos clínicos. Tengo una duda. Sí. En la última que explicó, en la de Woods, ¿extracción del hombro posterior porque el anterior ya salió? No, porque no lo podés sacar. Sacás primero el posterior en las maniobras de segundo nivel. Ah, bien. No como hacemos siempre, sino al revés. No, exactamente. Bien. Y tengo otra duda. Sí. Cuando percentilamos,
lo percentilamos en base al peso, o sea, del diámetro biparietal, del perímetro cefálico, o depende de la edad gestacional. Generalmente el peso te lo ponen, te ponen un peso promedio. La medición de los pesos, por ejemplo, te pone longitud femoral, te pone 17 centímetros para 36 semanas. Lo que te varían son las semanas. Vos tenés que calcularlo por el CC que hemos estado Claro, hablando siempre. con las semanas Para esa edad gestacional. Bien. Céfalo-caudal, eso es lo que estamos utilizando. Eso. Sí, de esas semanas de las que estábamos hablando. Entonces, bueno, les traigo el caso clínico para que lo resolvamos entre todos, si quieren activarse. ¿Estamos? Escucho mucho ruido detrás mío, dicen. ¿Estamos?